Bueno, buenas tardes para todos a este espacio académico organizado por la Facultad de Doctorado en Filosofía de la Universidad Teológica de Georgia. El tema de hoy, la Reforma Protestante, singularidad, herencia y contraste histórico, parte 2. La primera parte fue en el mes de junio. En esa primera parte, nuestro invitado Ricardo Ester nos hizo un recordatorio, de todos los documentos del luteranismo. Ahí nos explicó cuáles son esos textos. Me acuerdo del libro de Concordia, que muchos no conocemos, no son como muy populares, ¿no? En la mayoría de las iglesias cristianas. También aprendimos la diferencia que tiene el luteranismo con otras corrientes teológicas protestantes. Aprendimos un poco de Martín Lutero como persona. Vimos que no es como esa persona, como ese santo que muchas personas creen. No, fue una persona con muchos defectos. En su vejez fue como un poco amargado, tenía como altibajos emocionales. Por eso es muy importante no em, como ver como esas personas como muy santas, como muy sagradas. No, son personas que hicieron un papel muy importante, jugaron un papel muy importante en ese tiempo. También vimos que Lutero no tenía intención de desligarse de la Iglesia Católica Romana. Él era un teólogo católico, profesor, muy arraigado a su creencia católica, pero él quería hacer una reforma dentro de la iglesia porque había mucho descontento, sobre todo con la parte económica. La iglesia católica comenzó a vender indulgencias, comenzó a engañar a la gente. Entonces Martín Lutero dijo, no, tenemos que hacer un cambio. Y ese fue el papel que jugó Martín Lutero. Bueno, todo eso lo vimos en la primera parte. Em, Aquí tenemos nuestro invitado. ¿Cómo estás, Ricardo? Ya, perdón. Es que moví un poco la ventana para poder ver también mis notas y entonces el microfonito se quedó escondido, pero ya. Todo bien, gracias a Dios y gracias por preguntar. Aquí contentos en la Ciudad de Bueno, México. Ricardo Ester es mexicano, nació en el seno de una familia judía, húngara y polaca. Desde muy joven decidió dedicarse a la música y a la literatura, habiendo cursado la licenciatura en piano en el Conservatorio Nacional de Música de México, así como la licenciatura en literatura dramática y teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México. También es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Ha sido escritor de literatura política, así como consultor en ese rubro por más de 20 años, a la vez que ha continuado con su labor de escritor de literatura en diversos géneros. A los 19 años se convirtió al cristianismo en su versión bautista reformada y posteriormente optó por el luteranismo. A los 21 años ingresó a un seminario de corte calvinista y tiempo después al seminario luterano. Ambas veces confirmó que no tenía la vocación pastoral. Ha impartido cursos de diversos temas de historia, geopolítica y literatura y ha escrito alrededor de 50 libros, incluyendo novelas, poesía, cuentos, obras de teatro y ensayos de diversos temas, así como tratados de eclesiología, escatología milenial, apologética, soteriología, entre otros. Bueno, Ricardo, vamos a continuar esta parte porque nos quedaron faltando temas muy importantes. Sí. Y vamos a iniciar con esta pregunta que es muy importante. ¿Qué huellas dejó el luteranismo en la historia de Europa, más allá de la religión? Ok, muy interesante pregunta sobre la cual además no existe una respuesta definitiva y única.
Incluso hay mucho debate, ¿no? Entre historiadores, sociólogos, economistas, politólogos, teólogos, porque, bueno, pues obviamente eh, no puedes, no es algo medible con exactitud, ¿no? Hay cosas que pueden confluir, por ejemplo, ¿no? Y ser casualidad. O sea, por ejemplo, la época de la Reforma Protestante coincide con la época del Renacimiento. Entonces, hubo muchísimos cambios en Europa en ese momento, pero ¿cómo sabes cuáles son del Renacimiento, cuáles son de la Reforma Protestante, o cuáles se deben también en esa misma época más o menos empezó a desarrollarse la ciencia moderna? Entonces, ¿qué se debe a la ciencia, etcétera? Entonces, no existe una única respuesta, pero sí hay algunos puntos de los que nos podemos agarrar para empezar a dilucidar estos cambios. Por ejemplo, la narrativa tradicional católica papista culpa a Lutero concretamente y a su movimiento de todos los males, ¿no? Posibles. Entonces, todo lo que pasó mal en la modernidad es culpa de Lutero. José le hace así porque hasta tenemos un amigo en común que siempre estamos discutiendo de eso y él es uno de ellos, ¿no? De los que culpan así Lutero, porque ven a Lutero como una especie así, como si fuera un masón así liberal, Illuminati, una cosa así que vino a destruir la maravillosa hegemonía papista que era perfecta y que tenía Europa de maravilla, ¿no? Así en un estado de conservadurismo perfecto, donde no existía el adulterio y no existía la homosexualidad, según ellos, ¿no? O sea, Europa estaba perfecta hasta que llegó Lutero, ¿no? Eh, lo curioso es que en tiempos de Lutero, por ejemplo, había un papa que era homosexual, además abiertamente, ¿no? Julio III que mandaba que le llevaran hombres al palacio papal, ¿no? Pero si le dices a un católico, no, ¿cómo? O sea, ahí ya no puede culpar a Lutero, ¿no? De la homosexualidad. Entonces, eh, eh, obviamente no fue una reforma liberal, eso creo que lo decíamos la vez pasada, es una reforma conservadora, antes que nada, que trata de ir hacia atrás, no hacia adelante. No trae nada moderno la reforma protestante, no es que diga vamos a hacer un mundo moderno y tal, aunque es verdad que, por ejemplo, Calvino sí admiraba la ciencia y sí decía que había que promover la ciencia porque era una manera de conocer más a Dios, ¿no? De que a través de la ciencia podías conocer la obra de Dios y a través de la obra de Dios, pues conocerlo más a Él. Entonces, sí, sí se promueve la ciencia en el mundo luterano, yo creo que un poco menos que en el calvinista, pero también no se veía mal a la ciencia. Y ese es lo único en lo que podríamos decir que tienen algo compatible con la modernidad. Fuera de eso, todos los reformadores se basaron en la teología patrística. Calvino, por ejemplo, bueno, que era un abogado de profesión y que tenía, miren, ya se están escuchando aquí truenos. Eh, era un abogado que además tenía una memoria impresionante, entonces los que hemos leído completas la institución de la religión cristiana, que es una cosa gigantesca, un libro inmenso, está repleto de citas de padres de la iglesia, sobre todo San Agustín, que hoy en día sería difícil escribir un libro con tantas citas, con todo y la inteligencia artificial y Copilot y todo. Ahora imagínense en esa época, pues no había Google, no había nada era de memoria casi, ¿no? O sea, la gente no es que tuviera en su casa obras completas de San Agustín, ¿no? Y así, o sea, entonces es pura memoria, ¿no? Y ellos no hacían nada, no movían un dedo, no decían una frase, si no podían sustentarla en la Biblia y en los padres de la iglesia.
Eso no significa que no pudieran haber cometido errores. Siempre puede haber una interpretación mal hecha o lo que sea, pero por lo menos lo intentaban. Todo esto es para decir que no es una reforma liberal en ningún sentido, sino que es hacia atrás. Tratar de restaurar el cristianismo de la época patrística. Entonces, la acusación de que son unos liberales, pues es falsa. Pero hay un solo punto que sí es verdad, y es que el luteranismo rompió la unidad estructural teocrática de Europa. Eso sí es cierto. Y eso es lo que no les perdonan los católicos, ¿no? Que tenían un dominio absoluto de cada rincón de Europa occidental. eh, y de pronto con el luteranismo se rompe políticamente esa fuerza. Es la primera vez que se divide Europa en pues príncipes o gobernantes luteranos, luego calvinistas, por ejemplo, en los Países Bajos lo que pegó fue el calvinismo, en Suiza también. Eh, Aunque en Suiza también pegó muy fuerte el zwinglianismo, que después desapareció. Eh, y bueno, también empezaron a surgir sectas como los anabaptistas o los menonitas, que son una variable también del anabaptismo, que además nadie los quería y tenían que ir por todos lados. Como decíamos, tampoco había realmente libertad religiosa. Mm. Después de guerras y todo, a lo que se llegó es a que, bueno, pues se permite que un estado pueda adoptar una religión, pero una vez que la adopte, dentro de ese estado no hay libertad para otras. Entonces, así ya quedaron oficialmente estados luteranos, como hasta la fecha hay 5 países que son oficialmente luteranos. Los mencionábamos también la otra vez: Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia e Islandia, y la mitad de Alemania. Países casi oficialmente luteranos, como Estonia, pero que no lo son oficialmente. Em, y sínodos como el sínodo de Missouri, que están en Estados Unidos, pero tienen, digamos, sucursales en todo el mundo y son más o menos 2 millones. El punto de todo esto es que ese quiebre sí fue importante, ese quiebre político que ocurrió por primera vez en Europa. Em, y eso sí abrió las puertas a muchos cambios. Eh, Imagínense, después de 1000 años pues, de Edad Media, en los que hay incluso un poco más para tiempos de Lutero, pues ya, bueno, casi 1100 años, desde que cayó el Imperio Romano, que ahí es donde se considera que empieza la Edad Media, en los que había una sola hegemonía, ¿no? Y era total. Y entonces nadie podía concebir el mundo sin estar sujeto a esa hegemonía teocrática. Y de pronto, pues empieza a haber gobernantes que se atreven, porque predicadores ya había habido, siempre había habido predicadores que se atrevían a enfrentar esa hegemonía, solo que pues los neutralizaban, entre comillas, que significa que los quemaban vivos, los neutralizaban y seguía la hegemonía. ¿Por qué? Porque los gobernantes no se atrevían. Y cuando algún gobernante se había atrevido, eh, les había ido mal. Por ejemplo, Juan Sin Tierra de Inglaterra. Enrique, se me olvidó ahorita el número, creo que cuarto de Alemania, que sí se atrevieron en algún momento a enfrentarse al papado, pero terminaron pidiendo perdón porque el papa los excomulgaba, y una vez que excomulgaba a alguien, a un gobernante, ya los súbditos no estaban obligados a obedecerlo, y eso pues era catastrófico. Entonces terminaban yendo de rodillas con el Papa a pedirle perdón, pero por primera vez ocurre que sí se da esa ruptura y el Papa ya no tiene el poder para contrarrestarla. Em, y esto
sí suma gran parte de todos los cambios gigantescos que hubo en Europa en los siglos, la segunda mitad del 16 y todo el 17. Fuera de eso, podemos rastrear algunas consecuencias concretas de este movimiento. Por ejemplo, a nivel lingüístico, el protestantismo tuvo mucho que ver en la formación de lenguas modernas, sobre todo el alemán y el francés. Por ejemplo, pues la Biblia de Lutero se considera que fija el alemán moderno. Eh, Obviamente Lutero, pues su dialecto o su acento o su forma de entender el alemán, pues era la de Sajonia, eh, que no era la misma que la de Austria o la de Suiza o la de Hamburgo, o quién sabe. Eh, Así como había una división política muy grande en el mundo alemán, pues también lingüística, pero la Biblia de Lutero se difundió por todo el mundo alemán y se convirtió en un estándar, una norma. Se dice que lo mismo con Calvino, ¿no? Los textos de Calvino fijaron el francés de su tiempo. Ahí a mí me queda un poco menos claro, pero en el caso de Lutero sí, sí es algo ampliamente reconocido. También se aceleró mucho la alfabetización, y esto por razones obvias. El protestantismo tenía la consigna de hacer que todo el mundo leyera la Biblia. El catolicismo romano tenía la contraria, ¿no? Mientras menos gente leyera la Biblia, mejor. Solo los teólogos oficiales y los sacerdotes podían leer la Biblia. Em, y pues la gente escuchaba lecturas de la Biblia en la misa, siempre pues explicadas por alguien autorizado, pero estaba literalmente prohibido tener una Biblia en tu casa. Entonces el aliciente para aprender a leer empezó a ser mucho mayor en el mundo protestante y eso llevó a una rápida alfabetización, en donde y también coincidió con la invención de la imprenta. Por eso decía que es un momento en el que confluyeron demasiadas cosas que venían de diferentes lugares y por eso no podemos saber exactamente qué le corresponde a cada una. Por ejemplo, todo el mundo dice que el capitalismo nació en el mundo calvinista, pero yo creo que esos son clichés que no se sostienen, ¿no? Por ejemplo, la República de Florencia, pues prácticamente era capitalista y es católica. O Suiza, por ejemplo, ya era bastante capitalista antes del protestantismo. Pero bueno, ni siquiera hay una definición totalmente clara de capitalismo, así que pues esto ya es meternos, ¿no? Pero en el siglo XIX se desarrolló esta teoría de que el protestantismo hizo nacer al capitalismo. Y yo ahí sí tengo dudas. Em, ¿Qué más? En el mundo protestante también se fomentó la escolarización universal, incluida la femenina. Como todos tenían que leer la Biblia, pues también las mujeres, entonces también se incluyó a las mujeres en la escuela. Este, Eso está mal, ¿no? Yo no entiendo a quién se le ocurrió esa idea, pero no, es broma. Antes antes de que corten la transmisión. Pero bueno, el concepto de Estado moderno y de ciudadanía también, otra vez, no es que sea directamente una creación protestante, pero sin duda puede tener que ver, en algo sumó. Em, y Se cree, bueno, normalmente es como entre historiadores es aceptado que la paz de Westfalia, Westfalia en el 1648, es el momento en el que nace el Estado moderno. Son clasificaciones arbitrarias de historiadores para
facilitar el estudio. No quiere decir que en ese año, ¿no? Nacieron en los estados, pero sí tiene cierta lógica, ¿no? Es un punto de inflexión y oficialmente se considera que el Estado moderno nace ahí. Y por cierto, también los Países Bajos, esa fecha es su cumpleaños, ¿no? Su fecha de nacimiento. Antes de eso no existía ese país. Y es un país que ya nace desde el principio como protestante. ¿Qué qué otro cambio? Pues tengo aquí varios, pero estoy tratando de escoger como los importantes. Se supone que, bueno, pues se promueve en los países protestantes y especialmente los calvinistas, pues como una ética nueva del trabajo, del ahorro, de la vocación secular, lo que en alemán se llama Beruf. Que sería, sí, Beruf sería vocación, literalmente. Em, y sí puede ser que esta parte sí, ¿no? Como de ahorrar, o sea, trabajar, ahorrar, invertir, es muy típica de estos países, pero pues también podría ser la cultura alemana o la cultura suiza, que como les digo, ya desde antes, Suiza es un país muy sui generis, ¿no? Que tenía una cultura así. En arte y música también hay todo un desarrollo, especialmente en música. El mundo luterano fue riquísimo. El más famoso, pues, es Johann Sebastian Bach, un luterano de hueso colorado, pero pues hay muchos más, ¿no? Händel, que después se hizo anglicano, pero originalmente también era luterano. Buxtehude, Telemann, montones de músicos de los siglos XVII y XVIII, luteranos, que cambiaron la historia de la música por completo. Em, y ya, bueno, no todo es que haya sido bueno, muchas. O sea, por ejemplo, todos los problemas del absolutismo que ya existían antes, pues en realidad siguieron. O sea, los reyes y duques y demás luteranos tampoco es que fueran así automáticamente ya buenos gobernantes y buenas personas. Muchos de ellos apoyaron a Lutero más por cuestiones políticas que por convicción. Yo creo que, por ejemplo, Federico el Grande de Sajonia sí fue por convicción, pero otros no, ¿no? Y había problemas también, Lutero mismo también llegó a tener problemas con ellos. Por ejemplo, había uno que tenía dos esposas. Se me olvidó ahora, no me acuerdo si era el elector de Hesse o alguien así, que tenía dos esposas. Y entonces, pues Lutero lo regañó y pues no acabó bien la cosa. Este, en fin, no automáticamente todo fue bueno. Y también, por supuesto, había pastores malos, como no existe una iglesia en la que no puedan colarse personas malas y usar pues ese poder, esa autoridad para lo malo, ¿no? Siempre lo he sabido. Hay una película que es de mis películas favoritas que se llama Fanny y Alexander de Ingmar Bergman, que él era hijo de un pastor protestante, luterano, sueco, y que al parecer era bastante malo, y entonces él creció traumado así contra el luteranismo y contra su papá. Y en esta película, Fanny y Alexander, pues el malo de la película es un pastor luterano, ¿no? Que es malo con los niños y así. Y sin duda está basado en la realidad, ¿no? En fin, pues más o menos creo que eso sería la respuesta a la pregunta. La cuestión negativa que Lutero no pensó que iba a ser tan alarmante, el problema de la interpretación, porque todo el mundo lee la Biblia e interpreta de manera diferente. Ese yo creo que es uno de los aspectos negativos de la reforma. Sí, pero él sí lo previó, ¿eh? Y él nunca.
Ese es otro mito católico contra Lutero, ¿no? Es decir, que él promovió la libre interpretación de la Biblia y que todo el mundo puede leer la Biblia como quiera y que no necesitan una guía. Eso no es verdad. La prueba de que la Iglesia luterana considera que se necesita una guía para leer la Biblia, pues es el propio libro de Concordia, que como decíamos la otra vez, no es en sí un libro, sino una colección de libros o escritos que reúnen todos los fundamentos del luteranismo. Perdón, voy a tomar agua. Eh, pero sí, definitivamente ellos no creían que cualquier loquito puede agarrar una Biblia y decir lo que quiera. De hecho, los perseguían, como decíamos, ¿no? A los anabaptistas y otros que tenían su versión privada, ¿no? Entonces, no es, en realidad, la sola escritura no significa ni que solo haya que leer la Biblia, ni que cada quien pueda interpretarla como quiera, sino que cuando hay una disputa entre la tradición y la escritura, debe prevalecer la escritura. O cuando hay una disputa entre la autoridad eclesiástica y la escritura, que siempre las hay, es algo constante. O sea, por ejemplo, en Roma vemos montones de bulas, decretos, encíclicas, dogmas, etcétera, que contradicen directamente a la Biblia o que no están basadas en la Biblia. O sea, por ejemplo, la Asunción de María, pues ¿en qué parte de la Biblia viene eso, no? La Inmaculada Concepción, y son dogmas. Entonces, no es que sea algo hipotético, es algo que pasa de verdad todo el tiempo, ese choque entre la tradición y la autoridad eclesiástica y la Biblia. Y ahí lo que Lutero y el protestantismo en general dicen es que cuando llega a pasar eso, la Biblia tiene prioridad. Y si no chocan, entonces siempre se debe seguir la tradición. O sea, Lutero sí era tradicionalista y sí creía en la tradición, y creía en muchas doctrinas que venían de la tradición, pero que no chocaban con la escritura. Y entonces la interpretación de la Biblia debe estar basada en principios hermenéuticos. Eh, pues de hecho es una ciencia, ¿no? La hermenéutica es propiamente una ciencia que tiene principios lógicos. Y por ejemplo, el Catecismo Romano dice lo mismo, ¿eh? Si leemos la sección sobre la escritura, dice concretamente que la interpretación de la Biblia debe darse siguiendo reglas hermenéuticas específicas. El problema es que, aunque diga eso el catecismo, pues si el magisterio, el papa y los concilios y todo dicen otra cosa, le van a hacer caso a los otros. Ajá. Así es. Bueno, Marlon pregunta, ¿cuán importante y decisivo fue la dieta de Espira para el luteranismo? Fueron uniones. ¿Qué, perdón? Lo último. Dice, ¿cuán importante y Ajá. decisivo fue la dieta de Espira para el Ah, luteranismo? pues fueron los primeros choques. Por ejemplo, la dieta de Augsburgo, la de Spira, ahí es donde por primera vez se empezó a llamar protestantes. O sea, se les llamó protestantes porque en esa dieta de Spira fue cuando por primera vez los príncipes luteranos se levantaron protestando contra el decreto de prohibición del luteranismo por parte del Imperio Alemán, de Carlos V. Y por eso ahí esto, o sea, se les conoció como el grupo protestante. Así que estrictamente protestantes solo serían los luteranos, ¿no? O sea, se les llamaba así nada más a ellos. Después se fue ampliando y ya, pues ya todos los que no están, y que eso es un error porque pues incluye a algo muy diverso dentro de un mismo concepto, ¿no? Que incluso podían ser enemigos entre sí. Pero, ¿qué tan importante fue? Mm, Muy importante. O sea, es
o sea, es el momento de la historia en el que se funda propiamente el luteranismo en la Dieta de Spira. Así que, pues sí. Es cierto que los escritos de Lutero inspiraron a Hitler a odiar a los judíos y posterior a quererlos eliminar por medio del holocausto Ujú, o dicen a la Shoah. Sí, nosotros hablamos de eso en la primera parte, que ujú, Lutero fue un antisemita, de hecho lo escribió en su libro Los judíos y sus mentiras. Estuvimos ujú, hablando de eso. ujú. Die Juden und ihre Lügen se llama. Sí, ese libro yo lo leí completo, hice todo un análisis, ahí tengo un escrito. Sí, está bastante feo. La Iglesia Luterana lo rechaza oficialmente, lo condena. O sea, ahí pueden ver que Lutero no es eh, o sea, no es visto como un ídolo, ni como un papa, ni todo lo que él dijo se toma al pie de la letra. Y concretamente ese libro es condenado oficialmente por todas las iglesias luteranas del mundo. Pero también hay que entender el libro. Esa fue justamente una de las discusiones que hubo con esta persona, Francisco, que José sabe. Porque él aseguraba, no, es que explícitamente Lutero dice que hay que matarlos, que hay que asesinarlos, exterminarlos, ¿no? Y luego él mismo trataba de dar una prueba de eso y daba la prueba de lo contrario, ¿no? Y no, nunca logramos que entendiera, ¿no? Porque ponía un screenshot del libro donde Lutero está diciendo, no los maten. Les estoy diciendo que no los maten, ¿no? Y que Dios se vengue de ellos en todo caso. Nosotros no nos vamos a vengar. Ahí lo dice explícitamente, ¿no? José es testigo. Entonces, no dice que los exterminen, como explico. Voy a tratar de decir esto rápido, precisamente porque ya lo vimos la vez pasada. Nada más para que quede claro, Lutero no propone ese exterminio. Lo que a él le molesta es que los judíos blasfemaban. Y tenía razón, porque sí es cierto, porque hasta la fecha los judíos muy religiosos, muy ortodoxos, sí blasfeman, o sea, sí dicen, por ejemplo, obviamente niegan que Jesús haya sido concebido por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la única otra opción? Bueno, pues que María andaba ahí, ¿no? Y eso, pues, es blasfemar. Eh, o, em, sí, o sea, claro, niegan que Jesús sea el Mesías y por lo tanto, pues lo consideran un charlatán, un brujo, un engañador. Y para cualquier cristiano, pues automáticamente estas son blasfemias. Ahora, hay una diferencia. En tiempos de Lutero, prácticamente todos los judíos eran iguales. Todos iban a la sinagoga, todos vivían como en gueto, todos pensaban más o menos igual, todos tenían las mismas costumbres, todos repetían lo mismo. Había a lo mejor pequeñas excepciones, pero eran excepciones. Hoy en día no puedes aplicar estos criterios porque ya los judíos no son así, los judíos son de muchos tipos y la gran mayoría de los judíos son amigos de los cristianos. A lo mejor hay un 10% de judíos muy ortodoxos que siguen blasfemando y que siguen hablando mal de Jesús y todo, pero ya son un pequeño porcentaje, la gran mayoría de los judíos no. Entonces, en su época era un poco más justificado decir, no, pues estos todos blasfeman. Y lo que él decía es, no les podemos permitir que en un reino cristiano estén teniendo esta enseñanza y hasta se les daban ciertos privilegios, hasta los protegían, les daban sí, excepciones fiscales, cosas así. Se les permitía tener negocios financieros, etcétera, y a los cristianos no. Entonces, lo que Lutero dice es, a ver, si un cristiano blasfema, se le castiga, ¿no? ¿Cómo es posible que un judío que vive en un reino cristiano sí se le permita blasfemar? Entonces, lo que él dice es, si es necesario, destruyan sus sinagogas, quémenlas, sus escuelas, y a ellos expúlsenlos si no aceptan, este, pues por lo menos respetar al cristianismo, ¿no? Y que se contengan de blasfemar. Era su punto. Ahora que si Hitler lo usó, sí, usó pues, un porcentaje alto de los alemanes, pues admiran a Lutero y tal, y en esa época la iglesia luterana todavía no condenaba este libro.
Entonces se consideraba un libro válido de un líder religioso muy importante y pues los nazis usaron cualquier cosa que pudieron para su propaganda, ¿no? Pero de todas formas, eh, el nazismo tuvo más auge y más impulso en las zonas católicas del mundo alemán, en Austria y en el sur de Alemania, en Baviera, etcétera, ¿no? Entonces, digo, sin negar, por ejemplo, Berlín, pues era la capital del Imperio Prusiano, que era luterano, entonces también, y en Berlín estaba la capital de los nazis. No vamos a negar que los luteranos también eran nazis. Algunos no, como Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Que se oponía, pero, en fin, sí, sí fue usado y eso, pues, ese libro es un desacierto de Lutero y está escrito muy feo y calumnia también a los judíos a veces. Y, o sea, aparte de lo que sí era cierto, pues les agrega, ¿no? Que envenenaban los pozos y todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, sí es un libro desafortunado que escribió 2 años antes de morir y sí fue usado. Yo no creo que Lutero hubiera aceptado eso. O sea, si él hubiera visto que exterminan a los judíos, se hubiera opuesto. Eso sí estoy seguro. Bueno, esta pregunta dice aproximadamente cuántas denominaciones en general salen de la Reforma Protestante. ¿Cómo surge la iglesia anglicana? ¿Por qué la iglesia pentecostal se llama protestante? Sale de la metodista y hay tres preguntas. Ujú. Ok, vamos a empezar por cuántas denominaciones hay. Eso pues no se puede contabilizar y además depende cómo definas una denominación. Por ejemplo, también, ¿no? En la propaganda católica dicen, no, por culpa de Lutero hay 30.000 denominaciones, ¿no? Siempre les encanta decir 30.000. Unos dicen 30.000, otros 50.000, da igual porque pues, son números de broma, ¿no? Si tú cuentas cada iglesia registrada o como tipo cada asociación religiosa que tiene un registro en algún país, pues claro que va a haber 30.000 o 40.000 o 60.000, no sabemos. Mm. Pero si tú consideras denominación como un tipo de doctrina, pues va a haber mucho menos, porque esas 30.000 o 50.000 iglesias, todas ellas pertenecen a algún tipo de doctrina. Entonces, yo más o menos he llegado a contar que debe haber unas 11 o 12, o sea, denominaciones en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, pues, luteranos, calvinistas, bautistas, pentecostales, metodistas, son las principales, ¿no? Históricas, y algunas subdivisiones, debe darnos más o menos 11 o 12. Los anglicanos, está lloviendo, no se oye mucho ruido de la lluvia. No, Los anglicanos nacen de manera totalmente independiente, pues básicamente por un pleito entre el rey Enrique VIII de Inglaterra y el Papa, porque en Roma no querían divorciarlo. O sea, tiene un origen bastante turbio y y poco agradable, lo cual no significa que no haya cosas buenas, ¿no? La iglesia anglicana está además muy dividida entre la iglesia alta y la iglesia baja. Por cierto, también en el luteranismo existe esa división. Alta se refiere pues como a esa iglesia ya del nivel de obispos para arriba, y a esos rituales mucho más formales, elaborados en catedrales, etcétera, ¿no? Esa liturgia ya muy elevada. Eso es lo que se llama la High Church. Y la Low Church anglicana es más protestante, digamos. La High Church es muy católica, es prácticamente igual al catolicismo romano, nada más que la cabeza eclesiástica es el arzobispo de Canterbury y la cabeza máxima es el monarca británico. Eh, y la Low Church anglicana, pues es muy cercana al calvinismo y un poco también al luteranismo.
y son muy diferentes. Igual en el luteranismo, si tú vas a una misa oficial en Suecia, por ejemplo, a una misa del arzobispo de no sé qué luterano en Suecia, pues va a ser una ceremonia muy elevada, una misa solemne y tal. Y es muy diferente que si vas pues, a la iglesia luterana en la Ciudad de México. Luego, ¿cuál era la tercera pregunta? Se me olvidó. Ah, que los pentecostales, ¿no? Ujú. ¿Por qué se les considera protestantes? Pues justamente yo creo que no se les debe considerar protestantes. Es absurdo. Si pensamos que los protestantes son esos duques y príncipes de la Dieta de Espira que protestaron contra el decreto de Carlos V, pues ¿qué tienen que ver esos señores con un pentecostal? Absolutamente nada. No sé cómo se les debería llamar, pero yo no encuentro ninguna, o sea, no, como que no puedes meter en el mismo saco a luteranos. O sea, en casi todos los sentidos, un luterano es más cercano a Roma que a un pentecostal, ¿no? O sea, porque los pentecostales son anabaptistas. Ya desde ahí Lutero los hubiera perseguido. Anabaptistas. Este, tienen una escatología totalmente pues, ¿no? Que viene del siglo XIX, de sectas inglesas, ¿no? O de los hermanos de Plymouth, en Inglaterra. En fin, Lutero nunca, ninguna autoridad eclesiástica luterana permitiría en aquellos tiempos algo parecido al luteranismo en sus territorios. Pero en un segundo que me estoy mojando, tengo que cerrar Sí, un como poquito la ventana. dices, el pentecostalismo surgió aquí en Estados Unidos por Amy McPherson. Fue la fundadora del pentecostalismo y de aquí se esparció a Latinoamérica. Yo desde que nací hasta los 32 años asistí a la iglesia estilo pentecostal. Su característica principal son las manifestaciones del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, pelear con el demonio, sacar liberaciones, Ujú, las manifestaciones. Cuando llegué a Estados Unidos, llegué a una iglesia presbiteriana, una iglesia histórica de 220 ujú. años, más seria en la liturgia. El pastor tiene que ser ordenado, tiene que haber Claro. estudiado mucho, tener por lo menos una maestría. El estudio es súper importante. No cualquiera puede predicar. Em, Se canta en himnos muy bíblicos, muy centrados en la Biblia, no emocionales, ni que se puede comparar la letra para una mujer o para Dios, no hay diferencia. Pero acá sí, acá son salmos, son proverbios, son partes del Éxodo, o sea, sí hay una diferencia. Entonces, Claro. más o menos ahí podemos mirar qué iglesia viene, qué denominación viene del protestantismo y qué no. Así es, sí, o sea, definitivamente si nos vamos más atrás, vamos a encontrar que los pentecostales vienen definitivamente de sectas anabaptistas totalmente ajenas y contrarias al protestantismo histórico. Y, y además, pues cada iluminado funda su secta. O sea, pues yo soñé que Dios me dijo. ¿No? Yo así conocí a un pastor que soñaba que Dios le decía que llegaba así con las personas, es que soñé y Dios me dijo que me tienes que dar una camioneta o que me tienes que dar, ¿no? Bueno, y pues a ver, ¿la culpa la tiene ese pastor o quien le da la camioneta? Pues no, ¿no? También ahí pues ya se reparte la culpa, ¿no? Entonces, pero Bueno, de ahí vienen esas 50,000 sectas, ¿no? así es. Estoy leyendo las preguntas, pero el que quiera hacerlas oralmente, levanta la mano y le doy la palabra. Este es de Aiber. Dice, la reforma provocó frecuentes enfrentamientos como la guerra de los campesinos alemanes y otras revueltas radicales, exacerbando las tensiones políticas y sociales. Ajá. A ver, pues
la guerra siempre va a existir y ha existido y siempre tiene causas concretas. Por ejemplo, si vamos a suponer que alguien hace algo bien, así hablando en abstracto, sea una persona, un estado, lo que sea, hace algo bien y llegan y lo atacan por hacer algo bien. Bueno, ¿quién es el causante de esa guerra? Pues el que ataca, ¿no? No el que hizo algo bien. Entonces, claro que esto causó muchas guerras y muchas muertes y insisto, no vamos a decir que el bando protestante es el que siempre hizo todo bien, porque no es cierto, pero en general sí, o sea, en general creo que sí, sí es el bando que tenía razón y el que inició un movimiento que era necesario, que hacía falta, que alguien lo tenía que iniciar. Y estas guerras fueron causadas por la reacción contra ese movimiento de parte del Imperio Alemán, del Reino Francés, también que atacó y masacró a protestantes, y de otros reinos, y y la Iglesia Católica, obviamente, el papado. Bueno, mira esta pregunta. ¿Cómo dar un brinco del calvinismo al luteranismo? Eh, a ver, lo primero es que el, la diferencia fundamental, hay varias, pero la diferencia fundamental del calvinismo al luteranismo es el tema de los sacramentos, que para Lutero eran cruciales, mm, porque son, los sacramentos son en el luteranismo primero, lo que hace válida una iglesia, o sea, una iglesia donde están, o sea, la palabra y sacramentos, ¿no? Donde está la palabra correcta y los sacramentos correctos, esa es una iglesia válida. Eh, y en el calvinismo es solo la palabra. O sea, el calvinismo minimiza los sacramentos y no digamos ya bautistas, swinglianos, metodistas, pentecostales, para ellos ni existe, ¿no? Es ahí jugo de uva con una galletita y una vez al año, una cosa así, y como de broma. Entonces, Lutero le daría una embolia, ¿no? Si ve eso, este, porque para él, en eso sí es católico, ¿no? Los sacramentos es presencia real de Cristo y solo los puede realizar alguien debidamente ordenado que pasó por el proceso correcto de ordenación y que es ordenado a su vez por otros que son debidamente ordenados y él sí cree en una sucesión, no sé si llamarle apostólica o episcopal, pero sí cree que debe haber una sucesión de obispos, todos debidamente ordenados. Tampoco es que mágicamente el ser ordenado por un obispo correcto ya te haga infalible o inmune o que no puedas caer en herejías, ¿no? Obviamente. Pero nadie puede hacer los sacramentos sino un pastor debidamente ordenado. Y eso es lo primero que un calvinista tendría que entender. Miren, acá hay alguien que está muy interesado en teología. Saluda. A ver. Henry se llama. Eh, y sí, siempre está pendiente de cuándo estoy en clase, en una plática, lo que sea, y dice, este es el momento de pasar. Puedo estar aquí 5 horas escribiendo y no se aparece, pero apenas se entera que tengo clase y corre. Mm. Ok, entonces, un calvinista que se quiere hacer luterano, lo primero es que tiene que entender la importancia de este tema. Ese fue mi propio caso. Yo, por ejemplo, cuando era calvinista, creía que Lutero tenía razón en su doctrina de los sacramentos, pero no creía que fuera tan importante. Para mí era, bueno, pues tiene razón, pero no es un motivo para cambiarme, ¿no? Hasta que un día entendí que sí, como les conté, fue casi casualidad, que me empezó a llover, iba en la motocicleta, me tuve que meter a un servicio luterano. Órale. Espero no se corte el internet porque sí están fuertes los rayos.
Por casualidad me tuvo, es que en esta ciudad llueve, pero es Macondo. Eh, y por la lluvia, justamente, me metí a una iglesia luterana y ahí comprendí mucho más ya el estado. Entonces, el que quiera conocer más tiene que buscar una iglesia luterana correcta. Tengan mucho cuidado porque hay la mitad, por lo menos, de las iglesias luteranas no lo son. O sea, si los recibe una pastora, ahí no es. Y si la pastora era hombre, menos. Y si, ¿no? Y si llegan y hay una boda de dos, señores, tampoco es ahí. Entonces, tengan cuidado porque si hay falsos luteranos ultraliberales que, pues, sí que hacen esas cosas y está totalmente dividido, no hay ningún punto de contacto entre ambos luteranos. Entonces, unos son la Federación Luterana Mundial, esos son los que no, y otro es el Consejo Mundial Luterano, esos son los conservadores. Entonces, tiene que ser un sínodo asociado al Consejo Mundial. Y concretamente el sínodo de Missouri o el de Wisconsin son los dos más conservadores. Y bueno, pues acto seguido ir a un servicio y todos los pastores luteranos que yo he conocido son bastante simpáticos y tienen buen sentido del humor, son muy amables y reciben muy bien a la gente. Y entonces, pues ya la oficialización de la conversión es a través de la confirmación. Se tiene que hacer una confirmación con previa preparación, estudiar el catecismo mayor y menor de Lutero, el libro de Concordia, y ya se supone que no se puede comulgar hasta después de la confirmación. Y, y si alguien no está bautizado, pues obviamente primero es bautizarse. Este, Bueno, aquí Marlon dice, nosotros los pentecostales se nos puede llamar como disidentes de la reforma. pues sí, pero por lo tanto, pues contrarios a la reforma. Entonces, por eso meterlos en el mismo saco es lo que me parece que, dependientemente de si están bien o mal, pues es conceptualmente es un problema, ¿no? Meterlos juntos. Jan David, ¿quieres hacer una pregunta oralmente? Bueno, no. Por Es, ahí vi un mensaje. sí, hay dos preguntas. Susana dice, ¿los adventistas y testigos de Jehová encajan dentro de los protestantes? No, no, menos todavía. O sea, hay grados, ¿no? De irse apartando y ya estos dos casos son sectas totalmente alejadas que no tienen nada que ver, ¿no? Y los testigos de Jehová todavía menos porque ya no tienen conexión con ningún aspecto del catolicismo de nunca, o sea, son arrianos, digamos que es una secta que está basada en algo que se considera oficialmente herejía desde el siglo cuarto o quinto. Entonces, sí, cuarto concretamente. Eh, entonces ya, o sea, no pueden ser considerados cristianos en ningún sentido, ¿no? Y los adventistas son judaizantes. Los judaizantes fueron condenados desde el primer concilio de la iglesia, que fue eh, presidido por los propios apóstoles, ¿no? El concilio de Jerusalén, Hechos 15. Ahí, imagínense desde cuándo la iglesia condenó a los judaizantes, que son los que siguen practicando la ley de Moisés en sus aspectos ceremoniales, ¿no? Porque en sus aspectos morales, pues sigue siendo válida, no matarás,
no robarás, no sé qué, pues claro, eso sigue siendo válido, pero en sus aspectos civiles o ceremoniales está totalmente abolida. Y entonces los judaizantes son o sea, básicamente dicen que primero tienes que ser judío para poder ser cristiano. O sea, judío según la ley de Moisés, según los rituales de la ley de Moisés, para después poder ser cristiano. Y eso ya fue condenado por los propios apóstoles. Ujú. Bueno, Benjamín, adelante. Sí, buenas noches, buenas tardes a todos. Buenas noches. Sí, hermano, una pregunta. Aquí ya la contestó en lo que levanté la mano. Percibo que está bien a gusto en la iglesia donde usted está. Y la pregunta va, ¿ha considerado o consideraría usted por circunstancias moverse a otra iglesia, por decirlo? Y si lo considera, ¿cuál sería la primera opción que usted tuviera? Ok, no lo consideraría por la simple razón de que ya estuve en diferentes y ya llegué después de años y años y años de estudiar mucho y de hacerme esa pregunta, llegué a esta y concluí, en mi opinión, solo hay dos iglesias que tienen todos los elementos para ser completas, que son básicamente las iglesias ortodoxas y las luteranas. Si yo me cambiara de iglesia, me haría ortodoxo. Y en segundo lugar, pues calvinista, que ya estuve ahí, ya de ahí salí, y en todo caso podría regresar al presbiterianismo o al calvinismo, pero antes a la ortodoxia, o sea, las iglesias ortodoxas orientales, eh, que también no son perfectas y mucho menos, y también hay sectas dentro de la ortodoxia que pues ya pasado cierto punto pues ya no serían tampoco ortodoxas, pero sí, me iría algo así como ortodoxia antioquena o griega. Entonces, podría decir, vaya, en palabras contextuales, que siente usted o cree usted que está en el lugar correcto. Sí, Ok, sí, eso es al todo. que Sí. llegué después de mucho tiempo. Tal vez, Bueno, tal vez me equivoque, ¿no? gracias. Pero sí, No, no, gracias por su sinceridad, gracias. sí. Yo siempre le digo a la gente que conozco que son luteranos, adventistas, testigos de Jehová, pentecostales, bueno, también trinitarios, unicitarios. Si usted está bien, si su creencia le ha servido para crecer, para ser buena persona, para vivir en sociedad, para ser una persona justa, es una persona próspera, es decir, ha tenido un crecimiento integral, intelectual, moral, social. Entonces, esa es su creencia. Esa es su creencia. No, no se mueva de ahí porque le ha servido. Y eso es precisamente lo que es como en el resultado se ve si te ha servido con tu resultado. ¿Te ha servido? ¿Vives bien? ¿Crees que tus creencias te ayudan a superar tus crisis, tus problemas? ¿Sientes que te salva cuando estás en momentos de desesperación? Entonces sigues tu creencia. No importa qué tipo si es reformada o no reformada. Así es que yo lo he visto después de contemplar tantas opciones y de estudiarlas todas. Ahora, nosotros ahora estudiamos el luteranismo, esta es nuestra segunda parte del luteranismo, y vamos a seguir estudiando las demás corrientes porque es importante conocer. No, uno no se debe cerrar a nuevos conocimientos. ¿Qué piensa esta persona? ¿Por qué está en esta religión hace 20 años? ¿Qué cree? Eso es muy importante. Yo creo que es una de las cosas que nos hace crecer cada día. No hay nada peor que ser cerrado de mente, que como que tenerle miedo a esa otra creencia. Entonces,
Y el luterano, si le ha servido, si cree que es feliz con esa creencia, si le ha servido para su vida, ahí está bien. Bueno, nos quedan dos preguntas. Bueno, aquí alguien está alzando la mano, no veo el nombre. Sí, soy yo. Mi nombre es Miguel Ángel Ferreira de Nueva Orleans, Luisiana. Perdón, no pude editar el nombre. Pero sí, tenía una pregunta. Había estado hablando sobre las denominaciones como los luteranos, calvinistas, bautistas, pentecostales, eh, y todos tienen eh, sus doctrinas, pero hay denominaciones que realmente se conocen como no sin denominación, y que se supone que toda su enseñanza es basada solamente en la escritura. Entonces, cuando no hay una línea como calvinismo directamente o como luterano, bautista o pentecostal, ¿qué nos puede decir sobre ese tipo de iglesias no sin denominación? Bueno, es lo mismo que los que dicen yo no creo en la verdad o algo así, pues creen que lo que están diciendo es verdad, entonces no te puedes zafar de ahí, ¿no? Entonces, no tener doctrina, pues es tener esa doctrina de que de que no tengo doctrina. Entonces, siempre hay una doctrina. Y estos que dicen no tenemos denominación, si analizas lo que creen punto por punto, vas a ver que sí tienen denominación. Siempre y casi siempre van a ser bautistas de algún tipo de, o de pentecostales o bautistas, ¿no? Los que yo no, aquí nada más seguimos la Biblia. Pues también eso dicen también los testigos de Jehová y eso dicen todos dicen eso, los luteranos y todo. O sea, cuando los luteranos siguen, por ejemplo, el libro de Concordia, no es porque sea como una nueva Biblia, es porque creen que ahí están las doctrinas que vienen de la Biblia. Y los papistas, cuando siguen su catecismo, también es porque creen que sale de lo que dice la Biblia. Entonces, no existen sin denominación, ¿no? Siempre van a, porque pues no puedes no enseñar nada. Y desde el momento en que enseñas una doctrina, pues o enseñas que existe la predestinación o que no existe. Entonces ya ahí ya estás alineado con alguien. O enseñas algo sobre los sacramentos o enseñas otra cosa. Entonces no existen esas iglesias sin denominación. Es, es cuento, ¿no? Siempre va a haber una denominación. También yo no estuve tan de acuerdo con que nada más escojamos una iglesia porque nos haga sentir bien o porque me está yendo bien. Creo que, o sea, cualquier cristiano debe creer que existe la verdad, la ortodoxia, o sea, que existen las doctrinas correctas y las incorrectas, y creo que es obligatorio buscar, siempre estar en búsqueda. Entiendo que en lo que no sabes qué buscar o qué creer, bueno, pues quédate ahí y tal, ¿no? Pero siempre hay que estar avanzando hacia la verdad, cueste lo que cueste y lleve a donde lleve, ¿no? Pero bueno. Bueno, María Velasco dice, el criterio que tengo es que Lutero no reformó nada. ¿Cuál fue la reforma? Todo quedó igual. No hizo nada, siguieron los sacerdotes, siguieron matando gente, siguieron vendiendo la salvación a través de cartas, solo tradujo la palabra de un idioma a otro. Pues, bueno, no estoy de acuerdo, ¿no? Claro que reformó un montón de cosas, no todas, pero, y eso fue a propósito, él no quiso reformar absolutamente todo, quiso dejar todo lo que funcionaba y que venía de una tradición muy antigua y que tenía una razón de ser, como la liturgia, los sacramentos, sí, los sacerdotes, o sea, toda la tradición, siempre que no se opusiera a la Biblia, él la mantuvo. Mm. Y, pero de que hay una reforma, claro que hay una reforma. La Iglesia romana tiene una serie de dogmas y prácticas que en las iglesias luteranas no se siguen, ¿no? Por ejemplo, pues los dogmas marianos, la adoración a imágenes, el celibato, los monasterios. Claro que hay un montón de cambios, ¿no? Sí.
A lo mejor a quien preguntó le gustarían más cambios, ¿no? Pero de que hubo muchos, sí los hubo. Benjamín tiene otra pregunta, ¿o no? No, gracias, gracias. No, estoy satisfecho. Gracias, gracias. Ah, bueno. Bueno, Sí. hemos llegado al final. Gracias a todos por participar. Gracias, Ricardo, por tu participación, por colaborar con nosotros. Esperamos tenerte en otra oportunidad tocando otro tema. Con mucho gusto. Y gracias a todos. Nos vemos el próximo mes con otro tema. Gracias, nos Gracias vemos a ustedes. pronto. Gracias. Gracias, Bye. bendiciones. Saludos. Adiós. Dankeschön, Doc. Gracias. Buenas Gracias. noches. Eh, Buenas noches a todos. Inen. Bye. Gracias.